Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo. Y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a este tiempo especial de la palabra. Recuerden, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Obviamente, obedeciendo la palabra. Bien, mis amados hermanos, habíamos tenido una actividad ministerial de Israel Casa Integral. Durante unos días estuvimos ausentes de este horario y de esta programación. Pero aquí estamos, nuevamente compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los hermanos que nos envían un saludo, que están atentos a la programación. Gracias, 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 con todo nuestro corazón para ustedes. Toda Rabá, muchísimas gracias. Muy bien. Esta semana daremos comienzo a un tema apasionante. Por favor, dígalo, apasionante en todo el sentido de la palabra. A lo largo de la historia, y siempre en todos los programas de Torá al instante hablamos de la historia, indudablemente a lo largo de la historia siempre hemos tenido, en medio de la sociedad, de la cultura, de la congregación, de la cajal, como lo quieras llamar, hemos tenido movimientos o hemos tenido personas o grupos, y puedo decir entre comillas, sectarios. Grupos o personas que de una u de otra manera han procurado cambiar, alterar, contradecir, controversiar los escritos de la palabra. Es importante, mis amados hermanos, que cuando tomamos en nuestras manos un documento, a quien llamamos Biblia, que significa un compendio de libros, recordemos que hay libros, dentro de este contexto en el que hablamos de 66 libros, pero también es importante que recordemos que hay una primera versión o anterior a esta en la que trae consigo a otra serie de libros que los llamamos los libros apócrifos o también los libros deuterocanónicos. Ya sobre eso hablamos en otro tiempo, definimos todo lo que eran los apócrifos, deuterocanónicos y demás. De hecho, hemos mencionado que es muy importante que ustedes tengan disponible, siempre se los he pedido, que tengan disponible a su mano una Biblia en la que aparezcan consigo precisamente todos aquellos libros llamados apócrifos. ¿Por qué? Porque sabemos que todos estos libros particularmente son libros históricos, extraordinariamente importantes. Primera de Macabeos, segunda de Macabeos, y tenemos una lista inmensa que de verdad es necesario que los conozcamos, hermanos. No tenga usted ningún temor. Digo esto porque seguramente en un principio, cuando empezamos a estudiar la Biblia, nos decían, esos libros no se pueden leer, esos libros son libros totalmente antibíblicos, no tienen la esencia, no tienen la inspiración. Pero mis amados hermanos, más que la inspiración, repito, son libros extraordinariamente históricos y que definitivamente requerimos saber y conocer, repito, de ellos, como el libro de Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, tenemos también los libros de sabiduría, bueno, entre otros, ya lo hemos estudiado en temas anteriores. Aquí tengo junto conmigo una serie de versiones bíblicas, versiones hebreas, versiones bilingües, versiones de la versión del nivel número 1, versiones de estudio, versiones parafraseadas, versiones nazaritas, entre muchas otras versiones de Biblias y más Biblias. ¿Por qué estoy mencionando todo esto?
Porque repito, a lo largo de la historia muchos hombres han entrado en controversia respecto a textos bíblicos, si está escrito así, si era lo correcto, si no era lo correcto, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Y en medio de toda esta historia, entonces, mis amados hermanos, aparece una, si puedo decirlo entre comillas, una ciencia llamada filología. Por favor, mi amado hermano, préstele mucha atención a este texto. Quiero, por favor, pedirle de manera especial que usted en este mismo momento tome nota de la palabra filología. Escríbalo, por favor, en sus notas, filología. Durante esta semana vamos a tratar este tema. ¿Qué es la filología? ¿De qué manera y cómo ha incidido y está incidiendo particularmente ahora mismo, en este mismo tiempo, de una manera bastante crítica? Y hablando de crítica, vamos a hablar de lo que significa el contexto crítico y hablaremos de lo que significa un autor crítico y los analistas críticos de la Biblia. Y de hecho es importante también que mencionamos de qué trata la masa crítica. A lo mejor usted va a decir, pastor, vino muy crítico. Bueno, mis amados, estas expresiones son muy comunes y muchas veces las pasamos por alto, pero más que pasarlas por alto, muchas de ellas realmente no conocemos su significado y su importancia. Veremos entonces qué es la masa crítica, veremos qué es el contexto crítico, veremos qué es el escritor crítico de los textos bíblicos, y dentro de todo ese entorno revisaremos también, y esto a fondo, en lo que tiene que ver con el sentido de la filología. Este tema ha venido a mi corazón, amados hermanos, en ocasión a lo que se está suscitando a lo largo de la historia, pero hablemos de nuestro tiempo, en el siglo XXI. Estamos en la grabación de este programa para el año 2022, en el calendario normal, digámoslo así, y es interesante ver cómo a través de Internet, a través de estos canales en YouTube, muchos eruditos, entre comillas, voy a colocar estas palabras entre comillas y también con respeto, eruditos bíblicos, filólogos, están hablando de unas expresiones que al escucharlas, a la verdad, dejan mucho que desear. Dejan mucho que desear porque son temas absolutamente controversiales. Pero más allá que ser temas de carácter controversial, podríamos incluso incurrir en decir son temas totalmente antibíblicos, peor aún podríamos considerarlos temas anti-herejes, o mejor, anti-herejes no, perdón, herejes, hablamos de herejía. ¿A qué se refiere, pastor? Hace unos días alguien me enviaba una referencia de un video publicado hace apenas unos cuantos días en Internet, en los que se está mencionando a través de estos hombres filólogos, de estos estudiosos, críticos, filólogos, se está enseñando que la escritura establecida en la Biblia no es inspirada por Dios. ¿Qué nos dice el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16? Que toda la escritura es inspirada por Adonai, inspirada, y que a través de hombres, humanamente hablando, 40 escritores, en diferentes tiempos, en diferentes culturas, en diferentes regiones, inspirados a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se escribieron todos los textos que tenemos hoy en nuestro sagrado documento, la palabra de Adonai. Pero sin embargo aparecen los señores filólogos, y digo señores con letra minúscula, por favor, diciéndonos que no, que esos textos han estado equivocados a lo largo de la historia, que hemos sido engañados y que realmente la escritura no fue ni es inspirada por Dios. Mis amados hermanos, a esto debemos hacerle no solamente auditoría, sino debemos prestarle muchísima atención. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque asimismo se nos está enseñando que Yeshua, nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach, es hijo de carne a través de José y Miriam, es decir, dentro de una relación sexual de José y Miriam. Que no hubo intervención del Espíritu, del Ruach, que no hay intervención divina, sino cosas por el estilo.
Esto, por supuesto, contradice todo lo que escrito está. Y por favor, dígalo conmigo, escrito está. Lo que está escrito, escrito está. Nuestro amado Yeshua nunca dio una opinión de carácter personal, de carácter sobrenatural, de carácter divino para decir, es que tal cosa ocurre. Él simplemente decía cosas como el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Porque Él y yo uno solo somos. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Uno, unidad. De Moshe escribió de mí escribió Moshe. Y por demás su palabra más utilizada fue escrito está. Escrito está. ¿Y tú qué opinas, Rabí, sobre esta situación? Yo no opino. Yo no vine a opinar, yo no vine a cambiar, yo no vine a alterar, yo no vine a producir ningún cambio en lo que escrito está. Hágase conforme a lo que escrito está. Pero sin embargo, hoy, repito, entonces tenemos a un grupo de hombres muy intelectuales, aparentemente muy estudiosos, que su único interés es desvirtuar la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, verdaderamente libres. Lo interesante en esta historia y además lo preocupante de esta historia es que cuando estas emisiones o estos estudios o estos videos se originan hacia el público, es impresionante cuántas vistas tiene un video hereje, blasfemo como estos. Entonces surge inmediatamente una pregunta. ¿Qué estás tú viendo en internet, amado hermano? ¿Acaso tienes comezón de oír y estás buscando lo que no se te ha perdido? Si no te es suficiente con lo que escrito está y tienes que estar buscando y navegando y mirando y explorando títulos subjetivos como violentar el Shabbat, romper el Shabbat, o títulos subjetivos como el libro Cantar de los Cantares con triple X solo para adultos e imágenes pornográficas haciendo referencia a los textos bíblicos, y esto te llama la atención y te lleva a una enseñanza totalmente filológica, desvirtuando lo que escrito está. Entonces, mi amado hermano, mi preocupación para este tema es que debes estar muy cuidadoso y atento de qué es lo que realmente hay en tu corazón. Si eres de aquellos que está buscando en internet lo que no se te ha perdido y escuchas cuánta blasfemia aparece y empiezas a seguir y al uno y al otro y a buscar y de pronto se te ocurre decir, ¡wow! Pero qué revelación es esta. No sabía que la palabra no era inspirada. Me lo ha revelado. Por favor, no podrás decir que Adonai, porque Adonai nunca te revelará una horrorosidad como esta. Te lo ha revelado seguramente un hombre en su pensamiento, en su filosofía, probablemente en su ateísmo, probablemente en su intelecto, en su mente humana, en su tipo de pensamiento intelectual, pero nunca jamás en la revelación de la palabra. Oh, pastor, estamos empezando una semana bastante fuerte, extremadamente fuerte, se los confieso que tengo una herida, si me permiten usar esa expresión, con respecto a este asunto, porque estoy realmente preocupado cuántas personas hoy se están dejando guiar y llevar por enseñanzas totalmente fuera del contexto bíblico. Mi amado hermano, para Israel Casa Integral, la palabra escrita es la palabra de Hashem. Toda la palabra es inspirada y caminamos en ella conforme a lo que en ella está escrito y entendemos que toda la palabra tiene el propósito del Padre. Por fe, mis amados hermanos, por fe, por emuná, por bitajón, todo cuanto en la palabra está escrito es la palabra de Hashem. Si tú dudas por un momento de un solo verso bíblico y consideras que ese verso bíblico nunca debió estar o probablemente debió haberse escrito de otra manera, entonces estamos cuestionando la escritura y estamos cuestionando lo que Hashem tiene para nosotros. Si es que el tema, aparte de apasionante, repito, es un tema que nos tiene que traer definitivamente a considerar
quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos. Repito, mi amado hermano o hermana que estás aquí en Torah al Instante, si tú eres de aquellas personas que andas buscando en internet y escuchando aquí y escuchando allá y escuchando aquí, repentinamente te sorprendes con este tipo de temas, voy a decirlo mejor entre paréntesis, morbosos, amarillentos, especulativos, difamatorios, totalmente antitoraicos y antibíblicos. Entonces, mi amado hermano, probablemente lo que tengas que hacer es una purificación de tus oídos, de tus ojos, de tu mente, de lo que escuchas, de lo que ves, de lo que hablas. Porque definitivamente no nos ha llamado Adonai a ser juzgadores ni críticos contextuales o textuales para juzgar, repito, y revertir lo que escrito está. Este tema de la filología es una ciencia, mis amados hermanos, que estudia los textos escritos, no solamente en la palabra, en muchos textos escritos, y en ellos la estructura y la evolución de la lengua o del lenguaje y su desarrollo tanto histórico como literario, así como la literatura y la cultura correspondiente de un pueblo o del grupo de pueblos que hayan producido algún tipo de documento o algún tipo de escrito. Por lo tanto, para hablar de filología, y lo haremos en detalle esta semana, vemos que esta ciencia analiza los problemas particularmente de la datación, es decir, de los tiempos en los cuales ocurrieron los hechos, en la cultura en la cual ocurrieron los hechos, y tratan de explicar si evidentemente el texto corresponde por el tiempo, por la arqueología, por la escritura propiamente, a la época verdadera o no, según la historia. Y por supuesto, según los principios y conceptos culturales del mismo tiempo. Por lo tanto, el origen etimológico de esta palabra deriva de la palabra pitología. Y estos términos de pilos, que significa amor, afecto, amado, querido, y de la palabra logos, que significa palabra, articulación, razón, estos elementos determinan y establecen el principio de esta palabra filología. Inicialmente esta palabra se limitó al estudio a través de lo que era la crítica textual, y sobre eso vamos a hablar. Vamos a hablar de la crítica textual, hermano. Probablemente estas palabras que estoy mencionando, muchos de ustedes tal vez no la han escuchado. Por lo tanto, por eso el propósito de esta semana Torah al Instante, que definamos algunos conceptos. Repito, filología, crítica textual, entre otros. Sin embargo, estos conceptos de la filología y la crítica textual han venido creciendo permanentemente a través de la historia, y hoy ya existen, por supuesto, instituciones establecidas y determinadas a manejar estos conceptos de filosofía, de mentalidad humana, de lo que es la mentalidad o la filosofía griega, la cultura, la filosofía latina y demás. A través de toda la historia veremos cómo estos conceptos lingüísticos han venido siendo estudiados, cambiados y procurando, repito, desmentir o contravertir las cosas que han sido escritas. Pero me parece interesante, mis amados hermanos, y como siempre lo hacemos, que la primera jornada del día de semana para Torah al Instante, vayamos a los textos bíblicos. Vamos a ir con algunos textos bíblicos para que veamos cómo, repito, a través de la historia en el contenido bíblico, también a través de la historia hemos tenido este mismo tipo de sucesos contradictorios, este tipo de apreciaciones, disensiones y contrariedades respecto de lo que escrito está. Vamos a ir al libro de Romanos. Acompáñenme por favor al primer texto en el libro de Romanos, en el capítulo 16, y veamos por favor el verso 17. Dice la palabra, vaya conmigo, Romanos capítulo 16, verso 17, dice la palabra: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.
Pastor, ¿usted está hablando por sí mismo o está en qué punto? Por favor, estoy en la Biblia. Vaya conmigo a la Biblia, al libro de Romanos, capítulo 16, verso 17, y observemos que este no es un tema del siglo XXI, para el año 22. Es un tema que a través, repito, de la historia, de la cronología bíblica, ya se sucedía. Obviamente, guardando las distancias, pues en el siglo XXI para este tiempo, la modernidad de la tecnología, la internet y todas las formas y aplicaciones posibles virtualmente hablando, hacen que nuestro acceso sea extremadamente veloz y rápido a todo tipo de información y a todo tipo de desinformación. Por lo tanto, se hace necesario que seamos maduros, y vamos a decirlo de esta manera, que seamos verdaderos críticos textuales. Y para ser un crítico textual, ya entraremos a ese tema, pero para ir enfocando ideas, para ser un verdadero crítico textual de lo que escuchamos o de lo que vemos en estas líneas de internet, obviamente, mis amados hermanos, debemos conocer la palabra, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y obedecer la palabra. Porque si tú escuchas gentes, ministerios, maestros, intelectos, hablando contra la palabra de Hashem, sin que la conozcas, pues terminarás sencillamente creyendo, afirmando y aceptando toda blasfemia que se te ocurra que estén mencionando hoy estas personas. Por lo tanto, la única manera de establecer la diferencia entre un documento auténtico y un documento dudoso o falso es que conozcas excelentemente el original. Esto lo apliqué por años en una actividad laboral en la que participé por mucho tiempo, y es cómo identificar la autenticidad, la legitimidad de un documento, de un billete dólar, de un billete, un colón o un peso, como quiera que lo llame según tu país. La única manera de saber cómo un documento, un billete es auténtico, pues evidentemente es conociendo las características de seguridad del legítimo, del original. Porque recordemos que el falsificador siempre procurará imitar, copiar al máximo posible esas características de seguridad. Pero entre una copia o una imitación y el original siempre existirán las diferencias, y esas diferencias son por demás extremadamente notorias. Serán notorias para aquel que conoce el original. Serán imperceptibles para aquel que no conoce un original. Por lo tanto, a mi aplicación del ejemplo, evidentemente, si no conoces el texto, si no conoces la palabra, si la Biblia la pasas desapercibida y alguien te menciona cosas como que la Torá o la Biblia no es inspirada, entonces seguramente terminarás creyendo una falencia como esta. Dice entonces este libro de Romanos: os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan divisiones, disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque tales, por favor, porque tales, y vamos a colocarlo aquí, parafraseando un poco el texto, que vamos a hablar de paráfrasis también esta semana. ¡Wow! Muchas cosas tenemos que tratar. Es necesario que estos hombres, los tales, son esclavos. Y aquí creo que podríamos colocar entre paréntesis estos filólogos, estos filósofos, estos intelectuales que conocen tanto y han estudiado tanto que terminan en un completo ateísmo y peor aún negando absolutamente la divinidad de Yeshua HaMashiach. Y este es el caso particular que tenemos hoy por hoy en todas las naciones del mundo, y estas líneas de YouTube están gestadas hasta lo máximo de este tipo de falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Así es que, mis amados hermanos, por favor, esto no es un juego, esto no es simplemente un comentario ligero que estoy ocasionando acá. Estoy haciendo una llamada de atención SOS al pueblo Kadosh, al pueblo Kadosh, al pueblo Kadosh.
para que prestemos mucha atención, hermanos, por favor, por favor, por favor. Es un llamado de urgencia. No podemos permitir que nuestros hijos, nuestras comunidades, hablo con los pastores que permanentemente me llaman o me comunico con tantos pastores en tantos lugares de la tierra, en diferentes puntos de la tierra, y mi preocupación es decirles, amados pastores, hagamos una campaña todos unidos en Ejad, para que advirtamos a nuestros hermanos en nuestras comunidades de los graves peligros que tenemos hoy a través de estas líneas de internet. Y en muchos casos hemos tenido que incluso utilizar los nombres propios de gentes, de hombres, mujeres, institutos o academias o como se quieran llamar, no sé qué nombre podamos darles, escuelas de disensión, escuelas de tropiezo, escuelas de falsas doctrinas, que están llevando a nuestros pueblos y a nuestros hermanos a una caída vertical absolutamente desastrosa. Hace apenas unos días me reunía con una amada maestra muy especial, que no quiero hacer mención a su nombre, pero una mujer que ama la palabra, que enseña la palabra con denuedo. Y me sorprendía cómo ella justamente me decía que una de sus discípulas más acercadas a su ministerio, escuchando estas enseñanzas astrales, de carta astral y gnósticas y esotéricas, entre comillas, de Torá y mezcladas con Kabbalah y cuanta cosa, terminó retirándose de su ministerio, indicándole que el Shabbat no era el día séptimo como la Biblia así lo indica, sino que era el día martes, porque según las constelaciones y las estrellas todo inclinaba a que el verdadero día de Shabbat era el día martes. Por favor, amados hermanos, por favor, amados hermanos, por favor, amados hermanos, usted dirá, pastor, ¿de dónde está sacando eso? Hermanos, eso es lo que está ocurriendo hoy a través de estos medios de comunicación. Primer libro de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, aquí es con una E minúscula, a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Adonai, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Es decir, repito, esto no es un tema del 2022 o del siglo XXI, estos son temas que han ocurrido a lo largo de la historia. Y si miramos a todos estos disidentes y si miramos a todos estos atropelladores de la palabra, sabemos que su final ha sido catastrófico. Así es que no permitas, mi amado hermano, que tu bendición, que la bendición que el Padre tiene para ti, hoy termine atropellada por personas que te quieren llevar a posiciones totalmente apartadas y ajenas a lo que escrito está. Libro de Judas, en el capítulo 1 y en el verso 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Gálatas capítulo 2, verso 4 y 5 dice la palabra. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Yeshua HaMashiach, a fin de someternos a su esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad de la Besorá, de la palabra, permanezca con vosotros. Hermanos, prestemos mucha atención a todas gentes que se infiltran en los ministerios. ¿Saben? Nos ha ocurrido en Israel Casa Integral, y lo digo con mucho amor y respeto, cuando muchas veces hablo con personas que nos escriben, y gracias por escribirnos. Y yo acostumbro o procuro en la medida de lo posible, cuando ustedes nos escriben, procuro reunirme con ustedes, hablar. Para mí y para Israel Casa Integral es muy importante, hermanos, que ustedes conozcan de primera mano. No se quede solamente con ver un programa de Torah al Instante o de Cápsula de Vida o de Mujeres con Simiente de Unción o la Saliyá o los 49 días de la Torah o de Varones Kadosh.
bueno, tanta programación que tenemos disponible para ustedes, 24 horas, grabamos y enseñamos para entregarles la mejor palabra escrita que usted pueda recibir. Y cuando tengo la ocasión de reunirme con muchas gentes en tantas naciones, muchos de ellos me dicen: pastor, yo hace 2 años los estoy siguiendo. Hace 2 años yo veo la programación, celebro el Havdalah con ustedes. Pero mis amados hermanos, en el secreto, en el incógnito, porque son personas, yo no puedo creer que tengamos hermanos 2 años acompañando a Israel Casa Integral y hasta el día de hoy ni sabíamos que existían. Así es que si tú eres uno de esos seguidores secretos, me encantaría saludarte, compartir con ustedes. ¿Por qué menciono esto? Porque nos es muy importante, hermanos, que ustedes conozcan la identidad de Israel Casa Integral. Para nosotros es muy importante que ustedes conozcan en qué creemos, cuál es nuestro fundamento, por qué estamos estudiando Torah y sobre qué fundamentamos la palabra, no sobre lo que diga un youtuber o sobre lo que diga una escuela académica, no, lo que está escrito, hermanos, lo que escrito está. Pero en este escrito es muy importante que tengas presente algo. Cuando hablo con ustedes personalmente y les presentamos la visión, la misión y la creencia de Israel Casa Integral, no basta solo con decir que creemos en Yeshua, porque muchos creen en Yeshua, pero ¿en cuál Yeshua? En el Yeshua hijo de José y Miriam. Por favor, amado hermano, preste mucha atención a lo que estoy diciendo. Porque no basta decir que en Israel Casa Integral creemos en Yeshua, pero necesariamente tenemos que aclarar que creemos en el Yeshua divino, creemos en el Yeshua a través de la virginidad, creemos en el Yeshua a través del Ruach HaKodesh, creemos en el Yeshua a través de las promesas establecidas desde la misma Torah, desde el principio de la creación. Entonces, mis amados, no basta con decir que creemos en Yeshua, porque hay muchos aquí al frente de ustedes, mis amados hermanos, aún con kipá y con talí y con tantas cosas. Por favor, y no tengo nada contra ello, por favor, entiéndame. Pero no basta decir que creemos en Yeshua. Es importante que creamos en su Ejad, en unidad con el Padre. Yeshua HaMashiach, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, en unidad con el Ruach HaKodesh. Es muy importante que creamos esto. Es muy importante que creamos en su muerte, en su resurrección, por favor. Porque también eso hoy se pone en duda a través de estos textos filológicos y todos estos intelectuales que tenemos hoy en el camino, haciéndose alusión a sus títulos y que son reconocidos académicos de universidades prestigiosas y que han estudiado idiomas y teologías y cuánta cosa existe en el mundo. No, mis amados hermanos. No, mis amados hermanos. El intelecto mata, es verdad. Y la Biblia, como diría alguna vez un dicho popular hace muchos años, leí una frase que decía: leer la Biblia mata. Sí, evidentemente leer la Biblia, leer la palabra de Adonai mata la ignorancia, mata la depresión, mata la angustia, mata el temor, mata todo recelo de hombre, toda ignorancia, repito, sí, por supuesto. Pero mis amados hermanos, lo peor que nos puede ocurrir es que tanto intelecto y tanta preparación nos aparte de la identidad de Mashiach. Eso es lo que realmente hoy nos preocupa de manera muy particular. Libro de Gálatas, capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Este texto vale la pena que le hagamos una auditoría. No va a ser ahora, pero seguramente que tenemos que hacerlo. Efesios capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Recuerden que la palabra doctrina significa enseñanza. Por todo viento de enseñanza, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Por favor, hermano, escriba el texto bíblico, vaya a su Biblia, subraye, no se quede solamente con lo que estoy mencionando.
Estamos viendo una campaña de 49 días, 7 principios de cómo estudiar la Biblia. Y este es uno de los aspectos importantes que debemos considerar. Revisar el texto bíblico, subrayar el texto bíblico, hacer auditoría a este texto, memorizar el texto y tener la herramienta de saber qué escrito está. ¿Dónde está escrito? Ahí está escrito. ¿Dónde? Pues tenemos que saber dónde. No, pues por ahí, en alguna parte, no sé, creo que en el Tanakh o probablemente en el Brit Hadasha, pero yo sé que en alguna parte está escrito, mi amado hermano, puntualmente. Efesios capítulo 4, verso 14 dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por la astucia de los hombres. Por favor, esa astucia aquí considérelo, por el intelecto, por las filosofías de los hombres, por los filólogos, hombres filólogos con mentalidad crítica, al texto crítico, a la masa crítica, creando su propia doctrina, creando su propio pensamiento y creyendo que lo que ellos creen según su mentalidad errónea y atea, asimismo quieren incidir e influir en todo el contexto de un creyente. Por las artimañas engañosas del error. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, verso 35. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, versos 3 al 5. ¿Cómo cambia, verdad? Primer libro de Timoteo, capítulo 6, versos 3 al 5. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a la sana palabra, las de nuestro amado Yeshua HaMashiach, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Por favor, mi amado hermano, ¿cuántos de estos hombres, haciendo este tipo de enseñanzas antibíblicas, lo único que están procurando es exactamente eso? Una ganancia útil a través de un número de vistas y que sus videos sean vistos y más vistos y más vistos y más vistos, y que tú los envíes y los reenvíes y los sigas enviando, porque de ello, seguramente de ello viven, o seguramente eso les produce el placer de tener tantas vistas. No, mis amados hermanos, yo no sé si ustedes han notado que una sana doctrina, una sana enseñanza, sus vistas son relativamente pocas, al menos las básicas. Pero usted ve aquí un video amarillista, un video de estos envanecido, un video de estos totalmente de mala doctrina, de artimañas, dice la palabra, de astucia. Tienen miles e incluso llegan a ser millones de vistas. ¿Por qué, hermanos? Eso nos muestra evidentemente que en el corazón de los seres humanos hay una absoluta inestabilidad, hay una absoluta carencia de fe, hay un absoluto vacío espiritual, porque no tienen fundamento de la palabra. Así es que, mis amados hermanos, cuando nosotros en cada Shabbat tomamos nuestras Biblias y oramos por la Kadosh Torah y decimos: gracias, Padre Eterno, por entregarnos tu Kadosh Torah, gracias, amado Hashem, por sacarnos de la oscuridad y traernos a la luz verdadera, gracias por entregarnos tu Kadosh Torah. Mi amado hermano, si eso lo estás haciendo simplemente como un ritual de Shabbat, no pierdas el tiempo, hermano. No pierdas el tiempo, hermano. Por favor, no pierdas tu tiempo. Ocúpate de hacer algo productivo, si es mejor. Pero esto, hermanos, cuando yo tomo mi Biblia y la presento delante de Hashem y le doy gracias al Eterno, porque por este libro, por este texto, por este compendio de libros, miles y miles y miles de gentes en el mundo entero a lo largo de la historia han tenido que entregar su vida para que este libro aún se conserve, para que yo fácilmente lo tenga aquí.
como para que hoy me dé ciertas alturas de contravertir, de negar y de juzgar y de criticar y de alterar y de cambiar y de mover o de opinar a mi manera. No, mis amados hermanos, este libro Kadosh, 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 la palabra Kadosh de nuestro Padre Eterno, es eso precisamente, la palabra Kadosh que Él nos ha enviado, nuestro manual de vida. Y ese manual de vida no está hecho para que tú lo manejes o lo alteres según tu conveniencia, tu pensamiento, tu ideología social, política, económica o como quiera que se llame. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, versos 20 y 21 dice: Oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de los que falsamente llaman ciencia. Por favor, mi amado hermano, ¿usted quiere algo más claro que lo que estamos estudiando hoy? Recuerden que nuestro primer programa siempre parte del texto bíblico, de la palabra. Hashem primero nos habla, nos alinea y nos establece para que posteriormente veamos lo que estos filólogos están enseñando, para que concluyamos cuánta falsedad está posiblemente llegando a nuestras casas, a nuestros oídos. Oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado. Evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de los que falsamente se llaman ciencia, la cual, profesándola algunos, se han desviado de la fe. La gracia sea con vosotros. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 23. Estoy leyendo pausadamente porque quiero que usted, mi amado hermano, por favor, tome nota de cada texto bíblico. Y cada vez que te encuentres con uno de estos filólogos, entonces recuerda que la palabra los menciona, los señala, los juzga, los indica y nos dice: apartaos, separaos de ellos. No dice reenvíe el video, véalo 3 o 4 veces. Dice: apartaos de esas enseñanzas de error. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 23, dice: pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Más claro, no se puede. Gracias, Hashem, por darnos tu palabra. Libro de Tito, capítulo 1, verso 9, dice: reteniendo la palabra fiel, amén, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Amén. Tito, capítulo 3, verso 9. Pero evita, por favor, evita controversias. ¿Cómo le gusta a la gente entrar en polémicas? ¡Wow! Aquí todos tenemos la razón y todos queremos opinar y nadie quiere bajar un poquito el tono. Todos queremos imponer nuestro pensamiento a mi manera. Es que es como yo lo veo y a mí me parece que debe ser así. Oh, mi amado hermano. Tenemos que escuchar, tenemos que ser prudentes en nuestro hablar. Piensa 2 veces antes de hablar, por lo menos. Evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la Torá, porque son sin provecho y sin valor. Hermano, si alguien te dice que la Torá o la palabra no es inspirada, hermano, no pierdas tiempo en una controversia que no tiene ni el menor sentido. Si mi fe y la fe auténtica es que la palabra es inspirada, te van a explicar que gramaticalmente en el hebreo o en el original arameo o en el documento de aquí o el documento de allá y en la conjugación del verbo y la gramática de aquel tiempo que no tenía las vocales y no tenía esto y no tenía lo otro. Entonces los escritores cometieron un error y nos dijeron que toda la palabra había sido inspirada. Y si tú decides creer todo este estudio intelectual, entonces te vas a desenfocar de tu verdadera emuná, te vas a
te vas a encaminar en una ruta equivocada y vas a perder el sentido de lo que verdaderamente escrito está. Así que, mis amados hermanos, como ven, creo que la palabra nos ha dado, he tomado apenas unos cuantos versos que me parecen incluso por demás más que suficientes para establecer de qué manera y con qué prontitud y responsabilidad nuestra Kadosh Torah, la Biblia, nos enseña con absoluta claridad la importancia de la sana doctrina y, por supuesto, cómo debemos apartarnos de todos estos filólogos críticos contextuales que desvirtúan, que malsanamente critican lo que escrito está. ¿Qué dijo Hachén, amados? Escrito está. Dígalo conmigo, escrito está. Y si escrito está, escrito está. Y si escrito está, yo obedezco. ¿Qué a ti no te parece, mi amado hermano? Ese es tu problema. Vive tu vida como quieras vivirla. Déjame vivir mi vida en mi fe y en mi creencia, porque escrito está y así yo lo considero. No permitas que tu corazón sea lastimado y afectado con tanta habladuría y con tanto intelecto que no deja absolutamente nada. Hoy, hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil. No quiero decir miles, pero puedo decir cientos de personas hoy que venían del nivel 1, pasaron al nivel 2, estuvieron en el nivel 2 y aprendieron grandemente de la palabra, porque siempre lo hemos dicho. En el nivel 2 aprendimos sin lugar a dudas muchas cosas. Aprendimos, entre otras cosas, a leer la Biblia, que muchas veces nunca lo hicimos. Probablemente aprendimos algunas cosas, sí, en ciertos errores doctrinales. Ok, pero aprendimos, alabamos, levantamos nuestras manos, honramos a nuestro amado Hashem. Pero cuando venimos al nivel 3 en Torah y ahora conocemos la verdad y entendemos el fundamento y el principio de la verdad nos hace verdaderamente libres. Ahora entendemos la importancia y el valor de la palabra escrita. Lo que muchas veces anteriormente no entendíamos, ahora salta a nuestros ojos la palabra. Pero mis amados hermanos, hoy muchos de todos estos entendidos de la palabra hoy han caído a un abismo profundo por estar siguiendo enseñanzas que los llevaron a un pensamiento totalmente apartado de lo que verdaderamente escrito está. Así es que sí es preocupante, hermanos, muy preocupante. Y este mismo sentir lo tiene Israel Casa Integral y este mismo sentir lo tienen otros ministerios y amados pastores con quienes hemos tenido oportunidad de estar compartiendo en estos días. Y estamos en una campaña, unidos, hermanos, para que en nuestras congregaciones, en cada cajal, en cada nación, hagamos un SOS, un llamado de atención a todos, a cada uno de nuestros hermanos, para que cuidemos nuestros oídos de lo que estamos escuchando. Cuidemos nuestros oídos de las malas enseñanzas que hoy se están produciendo a través de estos canales en Internet. Vamos a una pausa, amados hermanos, en unos segundos continuamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. En este orden de ideas, mis queridos amados hermanos, vamos a adentrarnos un poquito al tema, ya para ir desarrollando la jornada de semana y dejarles a ustedes algunas inquietudes que necesito que ustedes vayan explorando y vayan considerando en el desarrollo de sus jornadas. Veamos ligeramente, por lo menos en lo que nos queda de este tiempo, la importancia de los documentos que tenemos disponibles para estudio. Muchas versiones bíblicas extremadamente importantes, muy interesantes, muchas versiones bíblicas. Qué bueno que cada vez que estudiamos la palabra tengamos a disposición versiones bíblicas, años, ediciones. Amados hermanos, en su gran mayoría todas las versiones tienen, por supuesto, algún tipo de error de transcripción, pero la Biblia es perfecta, hermanos. Esto es lo que quiero que resaltemos. La Biblia es perfecta.
Las traducciones, según los traductores o en ocasiones incluso dependiendo de ciertos intereses del traductor. Me explico, si el traductor es una persona con principio del nivel 1, pues probablemente los textos, obviamente, que se traigan a colación tendrán expresiones y referencias a lo que es la enseñanza y la doctrina del nivel 1. Cuando hablamos de enseñanza o cuando hablamos de algunos textos ya de carácter más toraico, más hebraico, pues indudablemente también hay algunas versiones hebreas que tienen, por supuesto, algunas situaciones, como las que mencioné en el caso de reconocer a Yeshua como hijo de José y Miriam y no como un hijo de nuestro Adonai. Entendiendo la divinidad y el ejad, por favor. Entonces, es importante que hagamos revisión a todos estos textos, porque, repito, aunque muchos de ellos cometen ciertos errores, no significa que el libro sea desechable como tal. Recordemos que hay versiones como la Nueva Versión Internacional que, pues, tratando de hacer un lenguaje moderno, un lenguaje más práctico, un lenguaje más fácil de entender, pues entre otras cosas los escritores o los traductores o los críticos textuales lo que hicieron fue que en su gran mayoría omitieron el nombre de Yeshua en muchos casos. Además, omitieron un gran número de versículos bíblicos. Por favor. Por lo tanto, pues son versiones que realmente dejan mucho que desear. Pero en todo este proceso, y lo vamos a ver en el desarrollo de la semana, quiero que mencionemos algo que es sí muy importante para tratar. Las versiones bíblicas, cuando se produce su edición o su publicación, estas fuentes textuales y los métodos de traducción, pues cada Biblia trae consigo advertencias a los creyentes de los posibles errores o de los fundamentos o las bases que se tomaron para hacer la respectiva traducción. Entonces hay ejemplos como por ejemplo estas versiones hebraicas que nos dicen que ellos tomaron ciertos modelos, versión del 60 u otras versiones, y lo que han tratado es de cambiar o colocar los nombres que llamamos Kadosh. Ya no se llamará Jesús, ahora le dirá Yeshua, probablemente ya no dice Jehová, ahora dirá Yahweh o básicamente Mashiach, o algunas otras expresiones, esto dependiendo de las traducciones. Pero hay algo muy importante. Muchas personas hoy en día utilizan unas versiones bíblicas llamadas Biblias o paráfrasis. Préstele mucha atención a esta palabra paráfrasis. Ya vamos a definir qué es una paráfrasis para que tengamos claridad al respecto. Y estas paráfrasis usualmente se utilizan en manera particular sobre el tema de estudios bíblicos. Es decir, la gente a cambio de leer un texto bíblico a la letra textualmente, buscan versiones bíblicas parafraseadas o paráfrasis donde el lenguaje cambia, vamos a decir, se hace un lenguaje más sencillo. Algunas versiones como las versiones actualizadas del lenguaje actual cambian el sentido, por favor, cambian el sentido del verso con un lenguaje más práctico, pero ese cambiar el sentido del verso es muy preocupante porque esto significa que al cambiar el sentido del verso podemos estar perdiendo obviamente la esencia del contenido bíblico, del verdadero sentido espiritual de la palabra, y ya vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Por lo tanto, el error de parte de algunas casas editoras de las Biblias es que precisamente presentan estas Biblias paráfrasis como si verdaderamente fueran Biblias en el sentido estricto de la palabra, cuando realmente son más que Biblias, textos totalmente, repito, parafraseados, alterados en su contenido, y esto trae, por supuesto, consecuencias muy devastadoras cuando se trata precisamente de la enseñanza. Entonces, definamos qué es una paráfrasis. Y para definir una paráfrasis, pues vamos al contexto básico en lo más básico de la palabra. Paráfrasis se origina en una palabra latina que así lo indica, paráfrasis, y en una palabra griega también como paráfrasis. Número 1, la paráfrasis explica
es una explicación o una interpretación amplificada de un texto para ilustrarlo o hacerlo un poco más fácil de comprender o más inteligible, si me permite usar esa expresión. Número 2, la paráfrasis es también una traducción en verso en la cual se emite el original sin verterlo con escrupulosa exactitud. Es decir, que al sentido original, en la gramática original, en la escritura original se le hacen cambios, puedo decirlo culturalmente hablando, desde la manera cultural del país, de una región, y aplicarlo a la vida propia, a la vida práctica, pero que eventualmente puede perder el sentido estricto del contenido. También la paráfrasis tiene que ver con imitar la estructura del texto y, utilizando otro tipo de palabras, procurar guardar el sentido, aunque no sea el más exacto que corresponde. De las 3 acepciones que el diccionario indica, vemos entonces que paráfrasis es una interpretación del texto, pero no es el mismo texto. Preste mucha atención. Si usted tiene a su disposición una versión paráfrasis, por favor, recuerde que esa no es una Biblia. Es un lenguaje que ha sido utilizado en el que se han tomado los textos, los versos bíblicos y se les ha dado un sentido lingüístico en un lenguaje probablemente más práctico, pero que puede incurrir en el error de perder el verdadero sentido espiritual que el texto en principio indica. Es una traducción del texto original que no es escrupulosa ni requiere exactitud. Me explico. Tiene el mismo sentido, pareciera ser que es lo mismo, pero que no es exactamente lo que el texto indica. Y número 3, en definitiva, es una imitación del texto con palabras diferentes. Recordemos que el texto al cual nos referimos, y vamos a ver un caso en particular, nos muestra que evidentemente al leerlo y al compararlo con la paráfrasis, pareciera ser que tienen un sentido muy parecido, pero su contenido varía. Vamos a ver algunos ejemplos particularmente. Las paráfrasis bíblicas están alentadas mayormente por el principio de la traducción, y esto es bien importante. Preste mucha atención a esta palabra, por favor. Conocido como equivalencia dinámica. Es una palabra muy interesante. Equivalencia dinámica significa que cuando nosotros tomamos un texto bíblico y lo parafraseamos y le damos una equivalencia dinámica, significa que pareciera ser que es lo mismo, pero que en nuestras propias palabras le podemos estar dando otro sentido, incluso muy distinto a lo que, repito, verdaderamente la palabra quiere indicar. Interesante, ¿verdad? Yo lo podría decir en otra palabra, apasionante. En este método, lo que se traduce no son las palabras, sino el pensamiento equivalente. Observen, el pensamiento. Cuando yo le quiero decir a una persona algo bíblicamente, pero lo hago en mis propias palabras, puede ser que la persona me capte lo que significa el mensaje, pero no lo estoy diciendo de la manera textual, como tal cual él lo indica. También este principio moderno de traducción tiene como premisa que habrá palabras doctrinales que el lector contemporáneo no entenderá. Y es por eso que, aunque parezca un tanto increíble, eliminarán de sus traducciones términos teológicos tales como la gracia, la justicia, la bondad, la reconciliación, la redención o incluso la fe. Es decir, que si a un texto bíblico yo le quito la gracia de Adonai, le quito la fe de Adonai, le retiro la bondad, la misericordia, la gloria de Hashem, pues evidentemente el texto parecerá ser muy interesante, pero sin la palabra doctrinal, teológicamente hablando, pues va a carecer del verdadero sentido para lo cual ella se escribió. Vamos a ver un ejemplo particular, a ver cómo estamos de tiempo. Tenemos unos minuticos más. Libro de Efesios capítulo 2, verso 8, lo voy a leer en una traducción del lenguaje actual. Miren, esta es una Biblia paráfrasis o parafraseada. Lenguaje actual, traducción del lenguaje actual. Entonces usted compra un texto, es un libro, no es una Biblia. Usted compra un libro
llamado lenguaje actual, te lo venden como una Biblia, pero evidentemente no es una Biblia. Es un texto que fue cambiado a una versión paráfrasis que trae los versos muy cercanos al original, pero que eventualmente no indican lo que realmente el original debe indicar. Wow, esto está muy interesante, pastor. Esto yo no lo sabía. Yo creo que usted ya está revisando su Biblia, usted está mirando qué Biblia tiene. Pues muy importante que lo haga y lo vamos a hacer en el transcurso de la semana. Veamos este ejemplo de la traducción del lenguaje actual en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8. Leo textualmente de esta versión. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Esto es una traducción en lenguaje actual. En la versión Reina Valera dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Adonai. En esta versión del lenguaje actual, vemos cómo el texto paráfrasis omite doctrinalmente la palabra gracia y la palabra fe. Esto, por supuesto, hermanos, nos lleva a incurrir en una situación crítica dentro del contexto de lo que es la salvación y dentro del contexto de lo que es propiamente la fe y la emuná de la palabra. Por lo tanto, si nosotros omitimos la gracia y omitimos la fe en un texto tan importante como este, indudablemente cuando hablemos, como en Mateo 26 o Marcos 16, de lo que es el contexto de la gran comisión sin la gracia y sin la fe, es una expresión totalmente vacía, sin sentido. Ahora bien, es decir, si un hombre natural recibe la palabra de Dios, se presume que hay un creyente comisionado para enseñarla. Muy importante, veamos el libro de los Hechos en el capítulo 8, verso 30. Usted recuerda esa historia cuando a un hombre está leyendo las Escrituras, el etíope lee las Escrituras pero no comprende. Entonces aparece ¿quién? Felipe. ¡Wow! ¡Qué extraordinaria, maravillosa enseñanza! Siempre debe haber un Felipe que esté atento a explicarnos y a enseñarnos el sentido verdadero de un texto. Es decir, que ese Felipe siempre nos llevará al verdadero sentido de lo que la palabra de Haché nos quiere indicar. Se presupone entonces que siempre haya un comisionado, un hombre que lee la palabra y a su vez siempre habrá alguien que le enseña particularmente a considerar mejor el texto bíblico para su aplicación. Por lo tanto, dígalo conmigo, siempre será necesario que haya un Felipe que esté con nosotros enseñándonos el contenido de la palabra. Por eso nos tomamos estos minutos y nos tomamos estos tiempos, hermanos, para compartir con ustedes la enseñanza. Vamos a dejarlo hasta este punto, el tiempo se nos agotó. Apasionante la jornada, ¿verdad? Mucho tema que tratar, filología, versiones bíblicas, paráfrasis, masa crítica, textos críticos. Eso será lo que desarrollaremos en esta semana. Su amado hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Gracias, hermanos, por acompañarnos aquí en Israel Casa Integral. Hasta el día de mañana. Aquí estaremos si así Haché nos lo permite. Muy buen día para todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir esta enseñanza. Y gracias también por sus comentarios. Hasta el día de mañana. Buen día. Boker Tov para todos. Gracias. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro.
Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.